buenos días a todos, bienvenidos al House View local de este mes de abril. Estamos con Martín Polo, con Jota. Hola Martín, hola Jota, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buen día Nico, buen día a todos. Buen día, Bueno, Nico. bienvenidos a todos. Un mes que arranca con muchas novedades, con muchas noticias, con los precios recalentados de los dólares financieros. Vamos a ver qué pasa, qué nos depara, cómo llegamos, ¿no? La vez pasada les comentamos que estábamos llegando de una manera delicada, que abril debería ser un mes de todas formas más tranquilo por la liquidación de dólar soja, pero bueno, aparentemente eso no estaría siendo suficiente. Así que no sé si Martín querés comentarnos un poco, profundizar un poco vos, y después seguimos con Jota, si les parece bien. Bueno, perfecto, Nico. Sí, básicamente lo que acabas de comentar, un poco el título de esta presentación era buscando una tregua, básicamente porque esperábamos un abril, al menos en términos macroeconómicos, un poquito con mayor estabilidad, nos jugaba a favor la estacionalidad y cierta expectativa de un tipo de cambio diferenciado que le permita al Banco Central tomar un poquito de aire, recuperar reservas y con eso anclar expectativas de cara a las PASO. Como hacemos siempre, voy a darles una presentación como para que me sirva de guía y como siempre podrán hacer todas las preguntas que quieran, incluso después se las enviamos. Así que ahora voy a compartir la presentación. En un segundito. Acá entramos y bueno, vamos ya de lleno al core de esta presentación, de esta inestabilidad un poco que comentaba Nico al principio. A mi modo de ver, el gran, si quieren, dentro de toda la fragilidad que tenía la economía argentina allá hace un mes atrás, hubo nueva información y esa información fue mala, especialmente en materia de inflación. Tuvimos el dato de inflación de marzo, la verdad que fue muy malo el dato, no solo porque superó todas las expectativas, nosotros esperábamos un 7 que lo íbamos corrigiendo semana a semana, habíamos arrancado el mes esperando una inflación en torno al 6,5, entre 6 y 6,5. Bueno, a medida que fueron llegando los datos, nos fuimos un poco corrigiendo ese pronóstico a 7, pero estuvimos muy lejos de lo que dio el resultado final, que este 7,7, como ustedes pueden ver acá en este gráfico, uno de los más altos, incluso el más alto desde abril. Tenemos que remontarnos a abril del 2002 para tener una dinámica tan fuerte de la inflación. Recuerden, en aquel entonces había sido del 10%, así que estamos entre los peores datos en materia inflacionaria, no solo ya de 1991, sino que nos tenemos que ir de a poquito, nos vamos asomando a 1990, así que una situación inflacionaria muy complicada. La lectura de la inflación no solamente fue la suba tan fuerte, sino que a diferencia del diagnóstico un poco que quería dejar trascender el Banco Central, el propio gobierno, nosotros también con cierta expectativa era que esta aceleración inflacionaria que íbamos a tener en marzo era una cuestión de ajustes un poco transitorios, teníamos todavía el rezago de los precios de la carne, teníamos ajustes en algunos precios estacionales, en este caso la educación era lo que sobresalía dada esa estacionalidad tan fuerte. De hecho, los precios ahí en el índice subieron un 30% en ese componente, pero cuando lo abrimos, la suba fue generalizada, todos los componentes subieron muy fuerte, aceleraron su dinamismo y por eso tenemos una inflación del 104% interanual que no le podemos, no nos permite ser optimistas para lo que viene, o por lo menos mostrar ese deseado amesetamiento de los datos inflacionarios. Cuando vemos cómo viene la dinámica mes a mes, bueno, fíjense, el 7 de marzo es cierto que tuvimos un componente estacional y de regulado fuerte, pero fíjense la inflación core también como superó nuestras expectativas, un 7,2%, y cuando cerramos el primer trimestre, bueno, vemos ahí eso que les comentaba, que todos los precios subieron un escalón, tanto la core como los estacionales, como los regulados, todos están pisándole los talones al 7%, casi 2 puntos más o 1,5 puntos más de lo que habían estado durante el promedio de 2022. Así que tenemos una aceleración de inflación generalizada. Esto obviamente genera
mayor inercia, digamos, obviamente es mucho más difícil después anclar expectativas con una inflación que va subiendo. Y otra cuestión que me parece la pena destacar es cómo se alejó el consenso del dato estimado, porque todas estas, cuando uno el PIFI es un balde de agua fría para cuando uno está haciendo estimaciones, y ahí, fíjense, lo que les quería mostrar es, las barras son el dato final que mostró el INDEC, y en los cuadraditos que ven ahí ustedes en el gráfico a su izquierda es cuánto estimaba el REM, pero no en la semana previa que se conozca el dato cuando ya está más o menos cocinado, sino que decía un mes antes, es decir, cuánto nosotros, si nos paramos a hoy, cuánto estaríamos estimando de la inflación, no de abril, sino de mayo. Así es el sentido. Por ejemplo, para marzo de 2023, en febrero el mercado esperaba que iba a ser un 6,2%. Fíjense cómo el mercado en lo que va de este año siempre estuvo muy por debajo de lo que dio el dato definitivo, incluso un poco viene a corregir también lo que pasaba en noviembre y diciembre, allá cuando lo hemos hablado, que esa inflación sorprendía a la baja. Bueno, ahora tenemos el escenario totalmente opuesto en el cual el PIFI no solo siguió subestimando la inflación, el REM, hace meses atrás, sino también que la subestimación es cada vez mayor. Y eso después, obviamente, eso cada vez que entra un nuevo dato, hace que se corrijan las estimaciones. Por eso ustedes ahí ven en el dato del REM cómo la inflación del 2023, la de los próximos 12 meses, es decir, desde marzo de este año hasta marzo del año que viene, y la inflación del 2024, como todas se corrigieron al alza. Ya estamos hablando, ya el REM está hablando de una inflación en torno al 107% para este año, 113% es lo que espera para el 2020, para los próximos 12 meses, y también subieron las estimaciones de inflación para el 2024. Obviamente acá nos falta cómo van a estar las estimaciones cuando se publiquen dentro de 2 semanas, con el dato de marzo ya concreto y también con las primeras estimaciones de abril, que les vamos adelantando, estamos esperando una inflación en torno al 7%. Entonces, ahí tenemos el primer movimiento de placas en cuanto a ese escenario, ese escenario base que nosotros teníamos, con una inflación que sube un escalón del 6,5 al 7 y con un asterisco en base a lo que vamos a ver más adelante, que ese pronóstico puede volver a corregirse al alza. El otro componente que tenemos acá es, obviamente, esto lo vemos todos los días, es lo que está pasando con el mercado cambiario. Un poco, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque en términos de contexto internacional no tuvimos grandes novedades, tenemos un precio de los commodities relativamente estable, sí es cierto que están muy por debajo de los del año pasado, un 20% abajo, pero en el margen tenemos unos commodities que van resistiendo, tenemos un tipo de cambio real, multilateral, si quieren, que está estabilizado. Un poco la debilidad del dólar en el último mes y medio contribuyó a esto, también el real brasileño en particular, que bajó también. Esto le dio aire a ese tipo de cambio real a pesar de la inflación, obviamente porque también el Banco Central movió el tipo de cambio oficial y esto le permitió que en términos un poco la película del tipo de cambio real no estemos en un proceso de agudo atraso cambiario. Y por otro lado, cuando queremos ver cómo estuvieron los emergentes en general, no tuvimos grandes novedades, incluso con una tibia mejora en el margen, como ustedes pueden ver ahí en el ENVI de América Latina. Donde sí volvemos a tener una mala noticia, otra más, es en términos de la cosecha y los precios. La semana pasada se volvió a ajustar la perspectiva de cosecha de soja a menos de 22 millones de toneladas. Como ustedes pueden ver acá, es una tragedia lo que está pasando con la producción agrícola. Fíjense este año cómo, a pesar de este derrumbe que vamos a tener en materia de producción, por ahora los precios algo contienen, por eso estamos ahí en términos históricos, 27.000 millones de dólares la evaluación de la cosecha. No es tan malo, sí es tan malo para este modelo, obviamente, que necesita empuje continuamente de shocks positivos, ¿no? Siempre nos acostumbramos o gozamos en los últimos 2 años de que esto siempre la sorpresa era para positiva. Bueno, ahora estamos
un poco a la defensiva en este sentido, con menor producción y precios que acompañan cada vez menos. Por eso tenemos una menor producción y acá se nos viene la noche, ¿no? Porque tenemos, obviamente vamos a tener menor producción, menor valorización de esa cosecha y obviamente también esto va a repercutir en el complejo exportador en total, ¿no? Y en ese sentido las liquidaciones del agro juegan un rol trascendental, ¿no? Fíjense lo que fue la liquidación del agro en 2021, en 2022 casi más de 45.000 millones de dólares, un poco, ya lo hemos comentado también, cómo el impacto del dólar soja 1 y dólar soja 2, cómo generó, le robó soja al 2023 y le liquidó stocks de 2021 y de otros años. Tuvimos ahí un shock de oferta, fíjense, estamos hablando de la mitad de la mitad de la oferta en el mercado cambiario, ¿no? La mitad de las divisas que por exportación vienen del agro, por lo tanto, estar hablándoles de una caída del 50% aproximadamente en la liquidación del agro, bueno, obliga a replantearse todo el mercado cambiario porque, bueno, si esto es la mitad, tenemos que ver qué es lo que va a pasar con el resto de los componentes para que lo que todos ven, ¿no? Esa presión sobre el mercado cambiario y sobre el tipo de cambio, a ver cómo va a ser el gobierno para poder contenerla. Cuando hablamos de la contención y hablamos del tipo de cambio y de la estacionalidad, bueno, tenemos que hablar ahí también de lo que pasa en la evolución mensual, ¿no? Y en la evolución mensual, en esta tregua que yo les venía comentando, algo se dio, está habiendo un aumento en la oferta del agro. Fíjense, seguramente vamos a cerrar abril en torno a los 2.700, 2.800 millones de dólares. Es casi el doble, más del doble de lo que liquidaron en marzo. Todavía no le alcanza para esa expectativa que había en cuanto a lo que fue abril del año pasado y el 2021, cuando había sido de casi 4.000 millones. Pero viendo la tendencia de los últimos meses, se replicó, cumplió esa estacionalidad. Recuerden que estamos con precios un 20% por abajo. Lo que por ahora no estamos viendo, bueno, es cuándo va a llegar el dulce de este dólar agro 3 o dólar soja 3, perdón, este dólar agro que es un poco que distribuye un poquito más la ventaja cambiaria al resto de los componentes de la canasta exportadora agrícola, si quieren. Fíjense que obviamente que con dólar diferenciado, con esta ventaja comparativa, la oferta reacciona, así lo vimos en septiembre del año pasado, en diciembre del año pasado, y este año estamos viendo cómo el Banco Central, a medida que la liquidación del agro empieza a aumentar, el Banco Central va acomodando el cuerpo, puede comprar algo de reservas y al mismo tiempo va con ese doble comando también ir endureciendo el control de cambios, ¿no? Por eso vemos que en las últimas jornadas pudo comprar. Ahora bien, bueno, como ustedes pueden ver acá, esta tregua que yo les acabo de comentar, ¿no? Fíjense cómo de ser vendedor neto en el primer trimestre, en abril está asomando la cabeza ahí con un alza, prácticamente estaba mensualizado, ¿no? Hasta los datos de ayer, estaría dando un superávit de 250 millones de dólares, gran parte explicada por la mayor liquidación del agro y un poco más un apretón acá en el control de cambios, que evidentemente se está dando y seguiría intensificando. Entonces, en lo que pasó en la última vez no nos cambia lo que nosotros esperábamos del gobierno, ¿no? Con más ventajas cambiarias, selectivas y transitorias, y al mismo tiempo ir agudizando o encerrando más o limitando más la demanda de divisas, un poco para contener para que el Banco Central pueda comprar más dólares. En ese sentido, cuando lo vemos en perspectivas, cómo fueron los demás abriles, ahí vemos cómo todavía el agro tiene gustito a poco esto, ¿no? Tiene gustito a poco para lo que estuvimos acostumbrados, tiene gustito a bastante digno considerando lo que es la producción y lo que es la caída de precios, ¿no? Evidentemente ahora vamos a ver por qué este dólar soja 3 todavía no llega. Entonces nosotros acá tenemos un punto que es, en principio, si bien es cierto que la semana pasada el dólar arrancó muy lento, tuvimos jornadas en las cuales no se liquidó ni un dólar, pero de a poco esto se va reacomodando, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver en la dinámica diaria respecto a las liquidaciones en los demás programas. Todavía estamos por debajo, pero si ustedes lo miran por el otro gráfico que está a la derecha, que para mí es la cuestión trascendental de lo que está pasando con este programa, es entre la perspectiva que tiene el productor a la hora de recibir
de vender su cosecha y lo que está demandando la industria. Y acá me detengo un poquito porque acá es esto lo que debería ir normalizándose. Fíjense ahí en el dólar soja 1, cómo cuando se le ofreció al agro un tipo de cambio de 200 cuando el oficial era de 144, es una ganancia prácticamente del 35%. Bueno, eso se reflejó en el precio de pizarra, en el cual el productor recibió un 30% más de esa soja que hubiese recibido con el dólar a 134. Es decir, se trasladó toda esa ganancia a lo que recibía el productor. Lo mismo pasó en el dólar soja 2, en el cual teníamos un dólar a 2.30 contra 172, es decir, e incluso el productor ahí también notó esa diferencia, productor o el exportador, esa diferencia de una ganancia en el precio de pizarra de casi el 47%. La macana que tenemos acá, o por lo menos la anomalía que tenemos en este programa, es que nos endulzamos con un dólar, un precio de pizarra por encima del estimado, por lo menos por encima de lo que debería estar dando. Por eso el productor tenía previo al programa, teníamos un precio de pizarra cotizando a 90.000 pesos la tonelada, cuando en realidad debería ser de algo así de 75.000, ¿no? Entonces, hoy con el precio casi a 100.000, el productor siente que no está ganando esa ganancia de esa ventaja que le da el tipo de cambio, y también la cuenta es que si haciendo el precio teórico les tendrían que estar pagando 112.000, 115.000 pesos la tonelada. Entonces, lo que notamos acá es que esta brecha o esta grieta debería ir convergiendo, y el productor en este sentido no tiene, salvo, digamos, a medida que vaya, recordemos que esta cosecha se demoró, se demoró porque se sembró más tarde, la sequía generó todos estos trastornos, y la que está llegando es la primera soja, quizás la de menor calidad. Entonces, lo que notamos acá es que probablemente nosotros seguimos teniendo un escenario constructivo en cuanto a la liquidación del agro, quizás no tan optimista como la que espera el gobierno o la que prometió la propia Cámara Cerealera, pero creemos que esto se va a ir acomodando y el agro va a ir acomodando el cuerpo y le va a dar esa oferta al mercado cambiario por ahí. Por eso el título de esta charla es un poco la tregua. Creemos que este escenario que nosotros vemos acá, en el cual vamos a tener mayor liquidación del agro, también aprovechando esta estacionalidad que le da el segundo trimestre, bueno, creemos que el Banco Central va a poder salir del terreno negativo a ser positivo. Si va a ser tan positivo como estima el gobierno, no, nosotros ahí somos mucho más cautos, digamos. Obviamente estos gráficos son disciplinadores de cualquier expectativa de exuberancia, ¿no? Esto va a estar muy, muy finito, siempre vamos a tener que lograr que el Banco Central tenga varias jornadas de compras, o sea, no es poco el trabajo que tiene que hacer el Banco Central para mantener esta paz cambiaria, al menos hasta julio, digamos, hasta fines de julio. Recordemos que las pasos son en la segunda semana de agosto, que nosotros creemos que es el primer objetivo del gobierno, es decir, llegar con una relativa paz cambiaria. Hoy parece como muy abusivo el término, pero de llegar a las pasos con esa, por lo menos con esa espalda, como para evitar un salto mayor al tipo de cambio. Entonces, esa es nuestra sensación de tregua, y ya voy, Nico, vos cerrame cuando lo requieras, pero en otro lado lo que vemos es por qué tiene que hacer esto y por qué las debilidades que muestra el mercado y por qué esa ansiedad y también deterioro en las expectativas. Bueno, porque seguimos con muy poco margen en cuanto a las reservas internacionales, tenemos reservas netas por apenas 1.800 millones de dólares, y en ese contexto en el cual el gobierno, aunque no quiere, tiene que acelerar el ritmo de devaluación. Fíjense lo que hizo la última semana, está devaluando al 8% diario, digamos, mensualizado. Esto da una tasa, lo hago interanualizado para que se noten bien el cambio, ¿no? Ya está con una devaluación al 120% anual, ¿no? Entonces eso es un poco como el gobierno sale de su zona de confort, digamos, de transitar las elecciones o el camino electoral atrasando el tipo de cambio. Bueno, con el gráfico que ustedes ven a la izquierda, esto lo disciplina, digamos, no tiene tanto margen para atrasar el tipo de cambio, porque verdaderamente no tiene reservas no tiene las espaldas, ¿no? Y sobre todo para lo que va a venir después de las elecciones, ¿no? Entonces, por otro lado, ya lo que es Vox Populi, ¿no? Tenemos otra vez
si bien el Banco Central aceleró el ritmo de evaluación, bueno, va corriendo un poquito también a lo que está pasando con los tipos de cambio paralelos, ¿no? Nosotros acá vemos el cierre de ayer en 454 pesos, récord nominal. Cuando vemos en términos de brecha, bueno, estamos en sacando esta sensación cuasi crisis o cuasi, bueno, lo que pasó en la salida de Guzmán y el problema que tuvimos con la deuda de pesos y todo ese riesgo, la verdad, esa fragilidad que tuvimos el año pasado, bueno, hoy tenemos una brecha superando nuevamente el 100%, que como digo, 100, 110, 120, 90, es un mercado cambiario que le va a costar, va a tener que seguir remando en dulce de leche como para cuidar esas reservas, ¿no? Y cuando lo vemos acá, algo que a la academia no le gusta, coincido también, uno cuando trata de generar un driver teórico a esta relación, está floja de papeles, por así decirlo, pero lo que es cierto es que cada vez que sube el tipo de cambio, lo vamos a buscar y vemos a ver cuánto debería ser. Y esta es esa sensación del tipo de cambio de convertibilidad que hacemos nosotros, que esto es tomando el M2 y el 50% de plazo fijo. Fíjense cómo el contado con liquid va a buscar esa relación, está en 4.73. Si ustedes quieren ser un poquito más convertibilistas, si quieren, y quieren usar las reservas internacionales contra los pasivos monetarios totales, esto es usando la base monetaria y le agregamos el stock de pases y el ELIX, bueno, ese tipo de cambio debería estar en 490. Entonces, eso es un poco mientras, esa es la sensación de que les da, es que reserva subiendo con base o agregados monetarios subiendo más rápido. Por eso este cociente va subiendo y evidentemente es un termómetro más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Si esta relación nos sigue subiendo, obviamente que nuestras perspectivas para el tipo de cambio paralelo, o por lo menos para el contado con liqui, tiene más olorcito a seguir subiendo, ¿no? Entonces, ¿por cuál es el esfuerzo que quiere hacer el gobierno? Y salir a buscar dólares como sea. Como les dijo, el gobierno espera para el segundo trimestre que entren 5.000 millones de dólares, 2.000 que le aporte en términos netos del mercado cambiario con el agro liquidando todo lo que tiene, y después por otro pasando la gorra con organismos internacionales y los chinos a ver si van sumando reservas como para recomponer un poquito de espaldas, ¿no? Así que ese es el partido que estamos jugando en el corto, que vamos a jugar de cara a las PASO. Y por otro lado, esto que me parece interesante ver, esta carrera nominal que venimos viendo a lo largo de todo el año, como, bueno, el pánico o disciplina, bueno, veremos, ¿no? Cuando vemos este movimiento que hizo el tipo de cambio oficial en la última semana, cuando lo promediamos ya está cerca del 150%, es lo que se está moviendo, le está superando esta inflación. Este ser es el ser del mes pasado, ¿no? Es el 7, bueno, por días hábiles da 7,8, 7,9, por eso estamos en ese 147%, y que supera con creces a todas las demás tasas, salvo a las LEDs, ¿no? Así que en este contexto en el cual prevemos que la inflación, con un margen de error bastante amplio, ¿no? Porque cuando la inflación está en los niveles actuales, obviamente ese es un palo enjabonado, así que podemos tener meses con inflación del 8, 9 y meses con inflación del 5, porque evidentemente acá lo que está es el paciente está con una fiebre altísima y cualquier movimiento puede ser motivo de una aceleración transitoria y después vuelve a bajar, pero la tendencia de la inflación es, si quieren, nuestra conclusión después del dato de marzo y lo que está pasando en abril, es que vamos a un escenario de una inflación navegando al 7%. Con eso nos conformamos. Con esa inflación navegando al 7%, bueno, llegaríamos a esa inflación de 2023 más cerca del 120% que del 107% que estima el REM. Vamos a ver cuando lo corrija cuánto les da ellos. Pero bueno, acá tenemos este actor que nosotros veníamos un poco... pensábamos que este actor nos iba a despertar hasta tanto sea por el garrote y que tengan que generar ese salto cambiario. Bueno, se despertó. Vamos a ver cuánto dura esta expectativa. Esto sería el gobierno devaluando al 8%. No lo veo, digamos, no lo creo. Si lo tengo que proyectar, no vemos una devaluación del tipo de cambio oficial
al 8% mensual, sí lo compro que más cerca del 7%, es decir, lo que vamos a diferencia de otros escenarios electorales o contextos políticos es en el cual no hay tanta diferencia entre la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, más allá de que este gráfico un poco amplía esas diferencias. Está bastante parejo, obviamente el que no quiere arriesgar y con lo que les comenté de esta dinámica inflacionaria, obviamente todo lo que es ajustable por ser es lo más conveniente, ¿no? Porque eso uno tiene ese seguro de pifie de la inflación, que por lo general, como vimos, siempre la inflación ha sido subestimada más que sobreestimada. Así que por ese lado vemos esta carrera nominal con este nuevo factor, este nuevo protagonista que estaba en el último lugar del podio, cómo subió 2 escalones de golpe. Vamos a ver cómo aguanta. Obviamente, a medida que las reservas internacionales no suban y se demore más de la cuenta el dólar agro, bueno, vamos a tener quizás un abril un poquito más calentito en materia de tipo de cambio oficial, pero como les dije, no lo vemos de acá a las PASO como el ganador de esta carrera. Y acá, bueno, ya con esto voy cerrando. Nico, interrumpime simplemente para comentar la película de fondo, ¿no? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué el balance cambiario estamos rascando la olla todo el tiempo? Bueno, porque acá tenemos el deterioro de estos fundamentals que nada nos ayuda a contener las expectativas. Fíjense lo que fueron las metas del primer trimestre, aún revisadas y generosas del fondo, ¿no? Cómo tuvimos un déficit primario 50% mayor, cómo las reservas estuvieron a mitad de camino, tenían que llegar a 4.100, terminaron en 2070. Bueno, acá vemos, volvieron los déficits gemelos. Por otro lado, la buena noticia tenemos que sí, que esa pelota de pesos de vencimientos que afronta el Tesoro mes a mes, el Tesoro la pudo ir refinanciando, obviamente hay participación del sector público, pero en definitiva no es que estamos viendo una maquinita prendida a todo lo que da. Voy a hacer la salvedad, no es el momento para que se encienda, porque básicamente los resultados fiscales, los peores vienen en la segunda mitad del año, o sea, es razonable. Por eso acá yo les puse que si queremos ver la tendencia de la emisión monetaria sigue siendo fuerte. El año pasado era contractivo en 400, ahora es expansivo en 70.000, pero no es esa avalancha de pesos que está tirando el Tesoro al mercado y que desestabilice, sino que acá lo que vemos es la salud de esa tendencia. Es obviamente una salud que sigue en terapia intensiva, pero que en el margen no genera esa avalancha de pesos. Mientras tanto, el Tesoro como puede va refinanciando, fíjense cómo todos los meses coloca más de lo que le vence. Obviamente también tiene que financiar los flujos del déficit fiscal, pero por lo menos esta gran batalla que es refinanciar esos vencimientos los está cumpliendo. Obviamente que no lo es barato, ¿no? Porque lo hace cada vez a menor plazo y cada vez deuda más indexada. Esto me parece muy elocuente, cómo el mercado está bien. Te doy, pero dame lo que necesito. ¿Y qué necesito? Y dame instrumentos ajustables por ser, dame Dollar Link y dame duales, y con eso el gobierno, bueno, cuanto mucho puede, le da al mercado lo que el mercado le pide con tal de no encender aún más la maquinita. Esta semana va a ser clave, también recordemos que vencen 950.000 millones de pesos, la mitad de eso, 300.000 es por Dollar Link, los vemos acá, el resto es por los duales. En ese sentido, para el corto plazo, nosotros vemos para los clientes que les interese bien el corto plazo, la ley de a junio con una tasa que está rindiendo en torno al 145% anual, una TIR, no nos parece una mala opción. Si no, tenemos la CER a corto plazo, que están rindiendo un poquito menos, pero bueno, con ese seguro que le puede dar el PIFI a la inflación, que venga una inflación más alta. Creemos que las LECERES están implícitamente tienen una tasa de inflación bastante razonable, pues en torno a nuestras expectativas, ¿no? En torno al 7%, no es que están subestimando la inflación, al menos hasta hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se impacta este aumento de la brecha en los precios. Así que esto es un poco el panorama que tenemos de vencimiento. Acá tenemos este camino alocado a diciembre, ¿no? O por lo menos a septiembre, ¿no? En el cual todos los meses vamos a tener que enfrentarnos con un paredón de vencimientos y en el cual el mercado va a tener que ir reflejando, va a tener que ir decidiendo. Martín, vamos cerrando ya porque estamos bastante pasados ya de tiempo. Como resumen o a modo de resumen de conclusiones de las variables que venís comentando,
al margen obviamente de la incertidumbre que está generando la poca liquidación que está llevando adelante el agro y la sequía y el impacto que la sequía está teniendo en esta misma liquidación. Los dólares financieros vimos que hicieron un ajuste, ¿no? O sea, venían retrasados, hicieron un ajuste, la brecha que había llegado a ser del 80 en marzo se volvió a acercar arriba de 100, y tampoco lo vemos como algo grave, que se puede llegar a complejizar en el futuro, pero no sería de esperar que la brecha siga creciendo muy fuerte, si es que hizo un catch-up hasta estos niveles. Por otra parte, las variables o las variables económicas, inflación, devaluación, está todo corriendo más arriba, sigue el crawling peg, digamos, la devaluación acompaña lo que fue el dato de inflación de marzo y estaría de alguna manera como anticipando un poco que el mes de abril va a ser un mes también con una inflación alrededor del 7, pero acá hay dos puntos importantes, ¿no? Que te quiero hacer una preguntita muy breve a ver qué opinás, pero digo, ¿el gobierno vos creés que llega a juntar los 5.000 millones que había planteado, que iba a juntar de acá a fines de mayo? Todavía nos queda todo el mes de mayo por delante, y en paralelo o al mismo tiempo, si ves que las gestiones que el gobierno está haciendo para lo que sería atraer fondos frescos de organismos multilaterales, es algo que puede llegar a tener potencialmente éxito y nos ayuda a recomponer un poco las reservas, ¿no? Que son este gran problema o este gran faltante que tenemos hoy dentro de las variables económicas que hace que se ponga todo el mundo nervioso. Bueno, Nico, mira, te lo comento rápido, así no le saco tiempo a Jota, pero en principio yo creo que la tregua se va a mantener hasta mayo. Yo creo que el mercado cambiario se va a ir relajando. Ahora, si decís 5.000 millones de dólares que estima el gobierno, te digo que no llega, no le dan los números para llegar a ese número, a ese dato. Incluso, aunque consiga dólares de organismos internacionales, no son dólares que pueda salir a reventar en el mercado cambiario, ¿no? Son dólares que llegan y no se tocan. Entonces, un poco lo que necesita el gobierno es flujos para contener lo que le va a venir en el mercado cambiario en los próximos meses. Por eso nosotros queremos que hasta las PASO el plan llegar o aguantar, como más les guste decir, nosotros lo seguimos manteniendo. Obviamente, de las PASO hasta las elecciones y de las elecciones hasta diciembre, hasta el primer trimestre del año que viene, obviamente seguimos con un view mucho más inflacionario y de devaluación. Ok, gracias. Bueno, Jota, te sacamos permítame comentar, así toco estos temas en 20 minutos, tratando de, arrancar por la pregunta de siempre, ¿qué pasa con el dólar? ¿Compramos dólares? ¿Cuándo frena el dólar? Obviamente la respuesta no la tengo, pero sí les quiero comentar, o por lo menos mostrarle gráficamente qué pasó, hasta dónde llegó el dólar en cada momento del tiempo, considerado el tipo de cambio real multilateral al cual estaba en aquel momento, y podemos ver por la gráfica, ahora está en niveles de 460 el dólar cable, 4.55 con GD30, que en los últimos, durante la gestión de Alberto Fernández, en los shocks que hubo, obviamente, overshooting, el dólar llegó a 550 pesos a valor de hoy, con la renuncia de Guzmán. También llegó al mismo lugar cuando estaba la incertidumbre si íbamos a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no, y muchos fondos extranjeros en noviembre liquidaron la cartera de activos argentinos al no estar en el índice emergentes, y podemos ver que llegó a niveles de casi 650 pesos por dólar cuando se destruyó la demanda de pesos en octubre de 2020, donde terminó cayendo con el Banco Central vendiendo 350 millones de dólares mes hasta abril por el contado con liquidación. Pueden ver abajo la brecha, había llegado a niveles de 125 promedio de los picos, entre 150 y 125. Ahora bien, las circunstancias actuales, con la cercanía del cambio de gestión de mandatos, puede empezar a afectar la demanda, en el sentido que si uno considera que va a ser Cambiemos o Juntos por el Cambio el próximo gobierno, que va a tratar de bajar el déficit fiscal y tratar de converger la brecha
cambiaria, obviamente estaría comprando caro a precio de hoy. Si llegara a ser Milei el ganador, que le asigno poca probabilidad, obviamente el escenario de ese plan de dolarización haría distorsiones muy grandes. La verdad que es muy difícil pensar que tenga éxito bajo las condiciones por las cuales se propone dolarizar, trata de tomar las letras intransferibles que están en el activo del Banco Central como bonos vía un canje y con eso darle respaldo a los pasivos, lo cual la verdad que hoy por hoy parece ciencia ficción. Y bueno, si es frente de todos, obviamente el dólar seguramente va a estar más alto y justificaría comprar hoy por hoy. Obviamente es un precio de dólar caro, la incertidumbre es si va a estar más caro, por lo cual yo tomaría cierta precaución en caso de comprar ahora. Fíjense, si nos limitamos al gráfico de lo que estamos pagando en términos de tipo de cambio real, desde la convertibilidad hasta ahora, estamos en valores muy similares de cuando Argentina salió de la convertibilidad, que se había roto el sistema financiero. Fíjense ahí, en el 2002, comienzo del 2002, estamos en valores similares, o sea, estos 460 pesos por dólar es básicamente el dólar que se convalidó, que era a niveles de 4 pesos por dólar, y después terminó cayendo a 2,60. Obviamente, en aquel momento no había tanta inflación y la demanda de pesos de alguna manera era distinta. Teníamos el cepo, hoy por hoy tenemos otros factores, pero bueno, la realidad es que está mostrando un 460 pesos por dólar, un nivel alto, que quien compra ahora es obviamente para disipar toda la incertidumbre electoral que se viene o ante la perspectiva de que no venga una gestión amigable con lo que es el mercado, que proponga cosas racionales, ¿no? Pero bueno, dicho esa salvedad, acá comentaba Martín la relación entre tipo de cambio, el total de pesos dentro de todo, dentro del sector privado o reservas, está dando niveles de $600. Ahora, cuando esos pesos sacamos el 50% de los plazos fijos, ahí están niveles bastante similares a lo que está cotizando el cable. Esto es un comparativo de stocks. Tengan en cuenta que obviamente el dólar lo fija la correlación, o sea, la interrelación entre la oferta y demanda, y la clave acá son las expectativas sobre los flujos futuros. Cuando esas expectativas, la verdad, son muy volátiles, cuando no hay mucha certeza en cuanto a los flujos, uno tiende a ver cierto análisis en la comparación de stocks. Por esto funciona. Ahora bien, cuando ya hay más certeza sobre los flujos, la verdad que esto pasa a ser anecdótico. Fíjense, les doy un ejemplo: cuando Néstor Kirchner pagó con dólares de las reservas al Fondo Monetario Internacional en el 2005, esta relación daba 9 pesos por dólar, el dólar estaba en 3 pesos y se mantuvo en 3 pesos porque Argentina tenía superávit de cuentas corrientes y superávit de cuenta fiscal. Obviamente hoy no está, pero bueno, la realidad que esta relación, si es que llega a ganar el gobierno de Juntos por el Cambio, que es el escenario base, obviamente se va a romper y va a perder correlación. Vemos lo que pasó con los bonos. La verdad que están siendo muy castigados. La intervención del miércoles pasado, en donde cerraron con caídas del 12% en pesos para de alguna manera afectar los dólares, tanto cable o MEP, generó cierta desconfianza en la plaza. Tenemos el L30 cotizando a niveles de $20,30, con una TNA de 51%. Todo lo que hizo el gobierno terminó invirtiendo más la pendiente de la curva, que lo podemos ver en el gráfico superior. Acá mantenemos nuestra recomendación de GL30 por paridad, terminó cayendo, está en niveles de 23,69, pero bueno, dado lo que siempre mencionamos, que empieza a tener un interés corriente elevado a partir del devengamiento del 9 de julio del 2023, que pasa a cobrar 3,62,5 de cupón, y el hecho que tiene una paridad muy baja nos parece lo más interesante en lo que es ley Nueva York. La verdad que lo que es ley Argentina, la caída que tuvo el L30 fue
tremenda, obviamente por la intervención que tuvo el gobierno. Fíjense que la brecha, que es lo que se ve en el gráfico inferior, entre la L30 y el GD30, ahora está en niveles de 23,5%, el promedio del último año termina siendo de 14%, es un spread muy considerable. Arriba vemos la evolución de lo que fueron los bonos hard dollar ley extranjera desde la recompra de bonos. Tuvimos máximos en febrero, fines de enero, perdón, del 2023. Ahora tenemos precios prácticamente 32% por debajo de eso y tenemos venta de bonos por parte del oficialismo para tratar de cambiar los dólares. La verdad es incomprensible el accionar que están teniendo. Y bueno, para volver el tema a esto, lo venimos mostrando dentro de todo en los calls anteriores. Yo sigo pensando que a spread tan altos entre legislación argentina y legislación extranjera, la verdad no lo justifica. Solo el 40% del stock total de bonos en ley argentina están en manos de privados. Obviamente el FGS está esta intencionalidad de vender por subasta activos del FGS, que básicamente están concentrados en AL35 y AE38. Sinceramente no creo que lo terminen llevando a la práctica, me parece muy difícil que logren hacer algo así, pero bueno, esta amenaza es lo que terminó afectando a los precios de todos los bonos ley argentina, que cayeron muy fuertemente en relación inclusive con los bonos de ley Nueva York, que por arbitraje también cayeron. Y bueno, podemos ver que el L30 a cómo quedó, manteniendo la TIR que tiene ahora, a fin de año, debería subir 36,13%, llegando a un valor de 27,6 dólares. Recuerden que el 9 de julio del 2024 empieza a pagar en forma semestral 4 dólares. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. La realidad que a 20 dólares de paridad contempla escenarios muy malos a futuro. Me parece que es una oportunidad, pero bueno, en el corto plazo va a seguir muy volátil, dado lo que está haciendo el gobierno en la plaza, pero bueno, es una oportunidad en el mediano plazo. Bueno, vemos los dólar link, los duales. Este es un punto a tener en cuenta, que va a ser muy difícil conseguir una convergencia de brecha en el corto plazo, teniendo en cuenta que hay 36.250 millones de dólares totales emitidos entre dólar link y duales. Que esto obviamente van a tener un vencimiento de corto plazo y condiciona de alguna manera esta expectativa que tiene Patricia Bullrich, si llegara a ser gobierno, de converger cuanto antes las brechas. Lo que son los duales están cotizando prácticamente en curva similar a lo que es SER, más allá de que estén con rendimiento negativo si lo vemos como instrumentos dólar link. Bonos provinciales, no me quiero detener mucho. El más afectado terminó siendo el bono de la provincia de Buenos Aires por la correlación que siempre hay con los soberanos. Está a 33 dólares afuera. La verdad que la provincia de Buenos Aires tiene activos financieros en el sistema por depósitos por 1.150 millones de dólares, de los cuales 545 millones son dólares ciertos que podría llegar a recurrir en caso de tener que pagar el cupón de septiembre. Me parece que dada la paridad es oportunidad. Vemos las curvas. Algo muy interesante que les quiero comentar, y quiero ser breve para no extenderme más porque tengo 5 minutos. Fue muy importante lo que pasó en YPF, me parece que es lo más trascendente en lo que pasó en lo que son empresas de marzo a abril. Fíjense, me parece que está dando oportunidad. Ahí vemos la tabla del comparativo de ratios de todo el sector gas y petróleo. Ahí muestra relaciones de deuda financiera neta, sumado a los pasivos contingentes por 478 millones de dólares. Recuerdo que estos pasivos contingentes se limitan a los 285 millones de dólares del acuerdo firmado por el caso Maxus, que no hay fecha establecida de pago, pero era una demanda por 14.000 millones de dólares. Y bueno, la sentencia que se conoció por el caso Woolford, que podía llegar a impactar a YPF en caso que la sentencia la dicte como responsablemente solidaria para resarcir a los tenedores de acciones que solicitaban que se le dé un trato similar al que el Estado tuvo con Repsol.
Por suerte, la sentencia dejó de margen esas implicancias para YPF, y bueno, y a esto se suma también el acuerdo con TGN logrado en el cuarto Q del 2022, donde se compromete a pagar 190 millones de dólares en 4 cuotas anuales a partir del 2024. Vemos los ratios, está con ratios considerablemente bien para el castigo que está aplicándole el mercado. Sí tiene que recurrir al mercado para poder renovar pasivos financieros corrientes, pero bueno, la deuda neta sumado los pasivos contingentes dividido el EBITDA está a niveles de 1,29, por debajo de PAE y CGC. Obviamente PAE tiene un carácter mucho mejor que el de YPF. YPF en el 2021 hizo una propuesta de canje de bonos que de alguna manera le afectó su reputación. Pero bueno, vemos que es oportunidad, y vemos también como una muy buena oportunidad del bono de TGS que vence en el 2025. Prácticamente tiene toda la deuda financiera en caja la compañía y tiene una EBITDA similar a la deuda financiera, con lo cual rindiendo 13% me parece que es una de las mejores alternativas que hay en lo que es corporativos. Tiene lámina mínima de 150.000 que hay que tener en cuenta. Y vayamos a acciones. Este es el gráfico que le vengo mostrando siempre. La verdad que las acciones vienen mostrando una resiliencia a lo que está pasando con lo que es activos de renta fija argentina, muy importante. Fíjense la correlación de riesgo país y Merval. Merval terminó cerrando en dólares en 647 dólares, con un riesgo país de 2.648. En enero, en el mejor momento en donde el riesgo país había sido de 1.680 puntos, el Merval estaba en 727 dólares, con lo cual registró una caída de 10% nada más, cuando el GD30, por dar un bono ejemplar, terminó cayendo 32%, con lo cual es muy difícil pensar. Acá lo podemos ver en gráfico también, la evolución del GD30, el Merval en línea negra, el GD30 y lo que pasó con el cable en línea bajo el tipo de cambio real multilateral en la línea naranja. La verdad que está mostrando una resistencia muy fuerte el Merval, pero bueno, la suba está condicionada a lo que pase con lo que es renta fija. Renta fija es difícil pensar en el corto plazo en una reversión de la tendencia bajista que viene teniendo desde enero del 2023. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el dólar. Si es que el Banco Central empieza a comprar reservas, yo intuyo que el dólar paralelo se va a tranquilizar y eso le puede dar sostén desde ese lado a lo que son las acciones. Vamos a hacer brevemente comentarios por algunas plazas para sacar conclusiones que venimos hablando todos los meses. Vista, la verdad, está subiendo muy fuerte, está dentro de lo que esperábamos. El EBITDA nos da que va a ser de casi 905 millones de dólares para este 2023, está valiendo 1.845 millones de dólares, está cotizando a 2,2 veces valor empresa EBITDA 2023. Un objetivo de 3 veces valor empresa EBITDA marcaría un precio de 27 dólares con 20. Me parece que entre 25 y 27 dólares con 20 a fin de año debería llegar. Está haciendo todo bien la compañía, vendió los activos de petróleo convencional, que les devengaba una TIR de entre 0 y 20% para concentrarse en todo lo que es lo convencional, que le está dando por pozo una TIR de entre 60 y 100%. La verdad que con la redirección de parte del ducto de Oldeval que lleva a Puesto Hernández, una vez que empiece a activarse el ducto de Otasa, va a terminar proveyendo petróleo a Puesto Hernández y recibiendo petróleo en Puerto Deseado en un acuerdo que hizo con YPF. Eso le va a permitir bajar los costos, ya que el 10% del petróleo lo está evacuando vía camiones, que le implican 10 dólares por barril de costo promedio. La verdad está haciendo las cosas muy bien. Alvar, una acción que siempre veníamos comentando, la verdad que está llegando a niveles considerables, está en los máximos de enero, vale 1.800 millones de dólares la empresa, va a venir un balance muy bueno.
debido a que tuvo problemas de logística en el cuarto Q del 2022. El EBITDA estimado para el 2023 va a oscilar entre 475 millones de dólares y 500 millones de dólares. Está cotizando a valor empresa EBITDA de 4. En el corto plazo no le veo mucho upside, sí en el mediano plazo, que debería llegar a los niveles de 2.000, 2.500 millones de dólares. Acá es posible que haya una lateralización, una toma de ganancias. Vima es un caso bastante similar, ahora está valiendo 570 millones de dólares. La realidad es que tiene activos financieros propios en cartera por casi 250 millones de dólares, en su mayoría Treasury, 190 millones de dólares. Neteando lo que te genera estos activos, el EBITDA estimado al que podría llegar como potencial a obtener en el corto plazo serían 70 millones de dólares, con lo cual estaría cotizando valor empresa EBITDA neto de los activos financieros casi 5 veces. Me parece que podemos tener una lateralización o una toma de ganancias. Y bueno, Central Puerto, ahora va a estar la asamblea de accionistas el viernes. Vamos a ver si ahí anuncian pago de dividendos. Este balance se va a conocer la compra de Central Costanera, que va a generar una ganancia extraordinaria, básicamente porque está sumando un patrimonio neto de 210 millones de dólares y pagó 48 millones de dólares cable por el 75%. Sigue estando dentro de todo a ratios baratos de 2,2 veces EBITDA. El EBITDA estimado para este año van a ser 350 millones de dólares, y esto sin considerar los créditos que viene cobrando del Forinveren, principalmente por casi 460 millones de dólares. Algo que me les quiero detener muy brevemente, y con esto termino, es YPF. Les mencionaba que la solución de los pasivos contingentes cambió completamente la compañía. Es verdad que viene de cotizar a razón de 1.000 millones de dólares de market cap en el peor momento del 2022, ahora lo hace a 4.500 millones de dólares. Pero bueno, si vemos lo que anunció la compañía en el Investor Day, es que piensa duplicar la producción de petróleo de acá a 5 años. Esto es factible dado los acuerdos que viene teniendo con terceras partes, como el de Chevron, como el de Petronas, en donde básicamente YPF pone las áreas de producción y infraestructura, y gran parte del CAPEX, casi el 75%, está en manos de las otras operadoras. Fíjense lo que sería el EBITDA estimados de llegar con los precios actuales a producirse esa suba de 100% de aumento de producción de petróleo y 40% de aumento de producción de gas. Ahí tenemos que estar hablando de un EBITDA de casi 10.000 millones de dólares para el 2027. La empresa hoy vale 4.500 millones de dólares, tiene deuda neta por 5.800 millones de dólares y están estos pasivos contingentes por 450 millones de dólares, haciendo un cálculo bajo los datos del 2022, donde logró revertir la caída de producción de petróleo, suponiendo un target de 2,5 veces EBITDA, que había terminado siendo de 4.900 millones de dólares. Nos da un market cap estimado de 7.900 millones de dólares. Esto te da un precio de la acción de 20 dólares, 10 contra los 11.40 que está cotizando hoy por hoy, o sea, es una suba de 75%. Y esto también estamos considerando el valor de las participaciones que tiene YPF por fuera de lo que no consolida, básicamente Profertil con el 50%, que debería tener un valor estimado de 1.400 millones de dólares, y bueno, Mega y Oldeval, que en total sumarían 1.900 millones de dólares. Ahí vemos en el gráfico la evolución del market cap que tuvo YPF. Fíjense la destrucción que hubo a partir de los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Era una empresa que supo valer 25.000 millones de dólares, ahora vale 4.500 millones de dólares. Me parece uno de los mejores play para una de las mejores alternativas para jugar el play electoral, dado el potencial básicamente de Vaca Muerta, donde concentra básicamente el 50% de los activos que tiene el área. Bueno, y la última, y con esto cierro, se conoció ayer, Ternium Argentina, el adelanto del balance
terminó con ganancias muy buenas al primer Q del 2023 de 261 millones de dólares. Anunció un pago de dividendos ahora el 4 de mayo de 30 pesos por acción, terminó cerrando a 326 pesos. Eso implica hacer uso de casi 620 millones de dólares al oficial. Al cuarto Q tenía en caja 1.300 millones de dólares al oficial. Intuyo que ahora está a niveles de 1.500 millones de dólares de caja. La verdad, cotiza a ratios baratos. Fíjense, está con price selling estimado 2023, neto de la caja de 3,2 y enterprise value EBITDA de 2,9. A mí me sigue gustando a estos valores lo que es la controlante más que la controlada, Ternium con el Tiger del CDR TXR, pero bueno, sigue siendo una buena alternativa para aquellos que no puedan comprar CDR. Había caído muchísimo la acción, llegó a estar en 200 pesos, que explicaba un market cap de 2,3 billones, ahora está en 3,2 billones, pero bueno, es una buena alternativa. Y con esto cierro, así damos pasos a preguntas o cierre definitivo. Buenísimo, Jota, muchas gracias. Levanto dos cosas que preguntaron que no quedaron claras, se las vuelvo a consultar. Si entendí bien, la diferencia de spread entre la L y el GD30 está en máximos históricos y el promedio venía siendo alrededor de 14%, está cotizando a niveles de 23%, con lo cual, si alguno quisiera comprar en estos valores, vos lo que sugerís es entrar en el deuda local versus el internacional, ¿correcto? Sí, es así, Nico. La verdad que a 20 de paridad de la L y con el spread de 23,6%, como decía, la verdad que parece más oportunidad enfocarse ahí y en GD35 que en los otros bonos. Ok, otra pregunta que surge por ahí a través de una consulta que se hizo del tema de futuros, que creció algo el interés abierto en los futuros, lo que sí subieron fue mucho de precio, ¿no? Y sobre todo se ven saltos en los precios, en las cotizaciones de los futuros posteriores a las PASO y posteriores a las elecciones de octubre también, digamos, ¿no? Saltos un poco más discretos. La pregunta por ahí que me surge ahí es si hay espacio para que el mercado siga priceando una devaluación hacia adelante, por ende, lo uno con, ¿hay atractivo en los bonos dólar link? ¿Vos creés que es una buena estrategia posicionarse en bonos dólar link versus soberanos a estos niveles de paridades? ¿Creés que van a comprimir más los bonos dólar link a futuro? Así como los futuros, digamos, también. Sí, sí. Hay que tener cuidado con los futuros, ¿no? Porque los que tienen liquidez son, bueno, los tres primeros vencimientos. Ya los vencimientos pospaso son, el open interest es bajísimo. Y me parece que sí, hay oportunidad con la convergencia. Ahí mencionamos mucho en forma interna darle prioridad, dentro de todo hubo letras de Neuquén muy interesantes que estuvieron saliendo, que dentro de todo no tiene la volatilidad que tiene el soberano, no obstante me parece interesante los dólar link, pensando en una convergencia no tan violenta como propone Patricia Bullrich, porque me parece que va a ser prácticamente impracticable, pero sí periódica, yo más que futuros, teniendo en cuenta que el Banco Central, la posición de futuros es muy baja, intuyo que van a empezar a utilizar ese instrumento como para incentivar la liquidación de cosecha o tratar de apaciguar lo que son los dólares en el mercado. Fíjense que, si mal no recuerdo, tenía un open interest en marzo el central de casi 300 millones de dólares nada más, y venimos de la época de Banoli que había llegado a ser 14.000 millones de dólares. Ese es un instrumento que se va a aplicar, ahí puede llegar a castigar un poco las tasas implícitas, por lo cual yo iría por los dólar link, pero sí, me parece que es un instrumento interesante también como para tener en cuenta. Ok, acciones a mediano plazo, algunas te siguen gustando, otras por ahí en niveles ya de tomar ganancias. Lo que podría pasar también es que lateralicen un poco, ¿no? Después de la suba fuerte que tuvieron y desasociada también de lo que fue la caída o la suba del riesgo país, la caída de los bonos, por ahí es de esperar que lateralicen un poco, digamos, ¿no? Los papeles que fuiste comentando. Sí, 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 sí.
Por suerte veníamos haciendo mucho enfoque en las productoras de transables y la verdad que anduvieron muy bien, la mayoría, como demostraba, están casi cerca de los máximos. Y me parece que dado el contexto, me parecería más lógico un escenario en donde tengamos lateralización. No veo los que son inversores de largo plazo que por un par de meses, esperando este cambio de mandato, desarmen posiciones, pero bueno, hay que tener en cuenta que dado la resiliencia que hubo, tranquilamente puede haber una toma de ganancias como para tener en cuenta, dadas las fotos actuales, ¿no? De lo que mencionábamos, tanto el dólar como renta fija, como donde están ahora las acciones. Ok, buenísimo. Martíncho, ¿querés agregar algo o participar de alguna de las conclusiones? No, todo está, hemos dicho todo y bueno, ya estamos casi en horario, así que Bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que termine la semana del mes de abril de manera tranquila y no alocada. Y nos vemos el mes que viene, así que los esperamos. Muchas gracias a bueno, todos. gracias, hasta la Hasta próxima. luego.